digamos así, no se desplome o demore en todo caso en desplomarnos, que nos dé esos segundos para nosotros poder evacuar la vivienda, ¿no? Esos segundos preciados que son en esos tipos de fenómenos que son los terremotos. Trabajan aportando resistencia, como les comenté, ante un sismo o un terremoto. Además también ante las cargas verticales de nuestra edificación, ¿no? Como son las cargas de peso propio y carga muerta y carga viva. Y los muros no portantes solo cumplen una función de división de ambientes, ¿no? Pueden ser de cualquier tipo, pueden ser sólidos, vacíos. ¿Qué quiere decir? Con sólidos o vacíos, como por ejemplo, sólidos puede ser el ladrillo artesanal, ¿no? El que lo hacen ¿cómo se llaman las personas allá en los fundos y lo ornan en esos hornos artesanales? O vacíos e industriales que pueden ser también, como por ejemplo el ladrillo pandereta. También aquí está incluido el drywall, que normalmente pueden ser, por ejemplo, tipo drywall. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Albañilería. Se refiere básicamente a los ladrillos o unidad de albañilería. Técnicamente, profesionalmente, al ladrillo se le conoce como unidad de albañilería. A partir de ese concepto, vamos a nosotros que somos profesionales, vamos a utilizarlo. Pueden ser variados. Ejemplo, el ladrillo King Kong, 18 huecos, bandereta. Algo muy importante, ¿no? No todo ladrillo King Kong 18 huecos está indicado para construcción de muros portantes. Eso es muy importante porque a veces uno, que lógicamente nadie sabe todo, uno pensaría que quizás el ladrillo King Kong 18 huecos, el industrial, el que te lo venden en la ferretería, tú piensas que todos los ladrillos King Kong son para albañilería confinada, van a soportar cargas, son específicamente, ¿no?, para muros portantes. En cambio, esto es falso. No todo ladrillo King Kong está indicado para la construcción de muros portantes. Esto depende de la ficha técnica que nos suministra nuestro proveedor o ferretería. Cuando nosotros compramos 1 millar de ladrillo, 2 millares de ladrillo, industrial más que todo, industrial, nosotros podemos pedirle la ficha técnica a nuestro proveedor. En esa ficha técnica vamos a encontrar todos los datos técnicos del ladrillo: cuánto pesa, medidas, porcentaje de vacíos, resistencia, si aplica para muro portante o no aplica para muro portante, muro estructural, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, si nosotros compramos por ejemplo, el ladrillo artesanal, el sólido, ¿a quién le vamos a pedir le vamos a pedir ficha técnica? No podemos avalarlo, no podemos sustentarlo. Por eso es preferible construir con ladrillo industrial, ¿no? Nos da la seguridad, nos da todas las especificaciones, las fichas técnicas. También hay bloques de concreto, albañilería de concreto. Los bloques de concreto, no sé si habrán visto los módulos de techo propio que están haciendo últimamente. Son unos bloques que miden cerca de 40 centímetros por 12 centímetros de ancho, por 30 centímetros de largo. Unos ladrillos grandes que parecen ladrillos de techo, pero son bloques de concreto. Estos sirven para hacer la albañilería de concreto. Ladrillos sólidos, artesanales, etc. Un poco de historia, ¿no? Hace años las unidades de albañilería eran más grandes que ahora, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, las viviendas de adobe, como eran unos bloques, ¿no?, de adobe. Y antes también, si ustedes habrán visto quizás alguna casa antigua construida con albañilería, eran unos ladrillos más grandes de lo que hay ahora, ¿no? ¿A qué se deberá esto? ¿Por qué antes eran más grandes los ladrillos y ahora son más pequeños? ¿Que significará que antes hacían mejor las cosas y ahora están haciendo mal? ¿Qué opinan? ¿A qué se deberá? A la tecnología, pues, señores, ¿no? A la mejora de los materiales de construcción, a la ingeniería de materiales, ¿no? Ya se seleccionan mejor los materiales,
Hoy por hoy ya se hace un estudio de materiales en un laboratorio y se ve cuál es la dosificación correcta para hacer el mejor ladrillo. Incluso un ladrillo pequeño hoy en día puede ser más resistente que un ladrillo antiguo, que eran ladrillos más grandes, ¿no? Eso quiere decir que ¿cómo se llama? Que estamos progresando, ¿no? Dice, cuando en la fabricación de ladrillos artesanales nos provoca incertidumbre, pues, ¿no? Porque, como les comento, los ladrillos artesanales ellos nadie los supervisa, ellos mismos pueden utilizar arcilla sucia, tierra reciclada, materiales no aptos, y con esos ladrillos tú vas y construyes tu casa, ¿no? Tú ya desde ahí, ya desde el ladrillo, que es la unidad de albañilería básica, ya estás empezando mal, ¿no? Sumado a eso, una mala práctica de construcción, una mala dosificación de concreto, mal curado, imagínate qué casa de cartón prácticamente van a hacer ahí, ¿no? Por eso siempre se recomienda utilizar unidades de albañilería industriales, ¿no? Como les comento, el ladrillo 18 hueco, ladrillo de techo que también lo venden en la ferretería, así que no, en realidad no varía mucho. Si tú ves el costo-beneficio, no varía mucho del ladrillo artesanal, ¿no? Que te da tu ficha técnica, te queda una cosa bien hecha, incluso acabado cara a vista si tienes buenos operarios, ¿no? Se puede, si construyes con ladrillos artesanales, claro, no se puede generar salitre si construimos con los ladrillos artesanales, dado que estos ladrillos no tienen una buena calidad mayormente. No digo que todos los ladrillos artesanales no son de buena calidad. Deben haber por ahí ladrillos artesanales que los hagan al menos con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Pero mayormente el 80, el 70% de ladrillos artesanales no cumplen, ¿no? con los requisitos de calidad mínimos. Muros compuestos por albañilería, portantes, claro, mejor calidad, y aislados, no acoplados a la estructura. Como les comenté, los muros portantes son los que aportan resistencia a la vivienda, y los aislados, que son por ejemplo una división de drywall, quizás una división de ladrillo pandereta, no están acoplados a la estructura, no forman parte de la edificación en sí, ¿no? Eso es como por decir, están de adorno nada más, para separar ambientes, para colgar cuadros, pero esos muros aislados o de pandereta, por ejemplo, digámoslo así, en un sismo no van a sumar para nada a la edificación, al contrario, pueden restar porque hacen peso, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos en la figura 1 un ejemplo de un muro. Voy a ver si puedo acercar. No puedo acercar. Ya, ahí que no puedo acercar. Por ejemplo, en la figura 1 podemos ver un ejemplo de un pórtico de concreto armado con tabique aislado. Este es un pórtico de concreto armado con tabique aislado. ¿Por qué? Porque es un pórtico porque tiene su viga, tiene sus dos columnas, y tiene su viga inferior y tiene su viga superior, ¿no? Es un pórtico, pues, como un arco, es un pórtico de concreto armado con tabique aislado. Por eso le digo, como es el pórtico, es el que en realidad está asumiendo todas las cargas de la edificación. Entonces el tabique lógicamente solamente va a servir como una especie de, quizás esta es una fachada, ¿no? Que mira hacia la calle, entonces tienen que taparla, cuando no la van a dejar así. Está bien que esté resistiendo todas las cargas, pero también tenemos que ver cuestiones de arquitectura. Este tabique de ladrillo pandereta, y siempre una recomendación: nunca se pega el ladrillo pandereta a las caras de la viga, de la columna, porque entonces esto nos va a generar que, por ejemplo, en un sismo se pueda rajar, o puedan, en vez de aportar, puedan más bien quitar resistencia a los pórticos, ¿no? Siempre debe haber una separación
con tecnopor de espesor de 1 pulgada en todos los lados, incluso hasta en la parte de abajo he visto que también le ponen otro tipo de material, pero debería también estar aislado en la parte de abajo. Pero por práctica, por proceso constructivo, solamente se le coloca los costados, el tecnopor, al costado, arriba y a los 3 costados, ¿no? Y esto genera que ya no está acoplado a la estructura, está libre y permite trabajar bien al pórtico, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, este es un daño ocasionado en la figura 2, un daño ocasionado por problema de columna corta, debido a que el tabique estaba pegado al pórtico, ¿no? Eso es lo que puede generar pegar los muros aislados a los pórticos. Hasta arriba lo llenan con cemento, le ponen hasta el último ladrillo, como sea lo quieren hacer entrar, ¿no? Para que esté todo cerradito, pero está mal eso. Puede ocasionar problemas como la figura número 2. Muros portantes confinados y no confinados. Muros portantes confinados, aquellos que tienen columnas de arriostre, columna, viga, como por ejemplo en la figura número 2 se puede apreciar. Tenemos el arriostre horizontal, que es la viga superior, la columneta o arriostre vertical, izquierda, la derecha. Tenemos la separación, máxima, son especificaciones, separación máxima entre arrostramientos del tabique. Muros portantes no confinados, no necesitan columnas. Ejemplo, bloques de concreto, refuerzo vertical. No necesitan columnetas, son muros estructurales. Esto es muy importante, voy a hacer aquí una acotación. Los muros portantes no confinados, ¿qué quiere decir no confinados? Que no tienen columnas de arriostre ni vigas, o sea, no están dentro de un pórtico. Son muros que no necesitan columnas, ¿no? Ejemplo, los bloques de concreto, refuerzo vertical, como podemos ver aquí en la imagen inferior. Aquí no hay ninguna columna ni ninguna viga. ¿Por qué? Porque estos muros tienen refuerzo vertical, o sea, tienen dentro de los bloques de concreto se colocan varillas del diámetro calculado que van hasta la cimentación. Entonces eso le aporta rigidez al muro, no necesita columna, ya es como una placa, digamos así, ¿no? Es como una columna, es como una hilera de columnas prácticamente, porque están colocándole acero vertical. Entonces ya para qué le van a colocar columnas, ese es mucho mejor todavía, ¿no? Ese es un muro estructural o muro portante no confinado, a excepción del muro portante confinado, que es el que comúnmente conocemos como albañilería confinada, que tiene su viga, su columna y tiene su crecimiento, digamos, en el primer piso, ¿no? Entonces hay que ver muy bien la diferencia. Muro portante no confinado, el que no lleva columna ni vigas; muro portante confinado, el que sí lleva. Ladrillo 18 huecos, ¿no? Este es el ladrillo maquinado industrial. Está normado también en el reglamento. El área total de vacíos o el área total de los orificios mínimo deberá ser 30% del área total de ladrillo. Si es menor del 30%, se considera una unidad sólida. O sea, no quiere decir que porque ya yo veo el ladrillo que tiene huequitos, voy a decir ya es un ladrillo que cumple con el reglamento, ¿no? Ahí dice bien claro el reglamento, si es menor al 30% del porcentaje de vacío, se considera unidad sólida. El ladrillo King Kong de 18 huecos es para muros portantes, pero también hay ladrillos 18 huecos, como hemos hablado, que en su ficha técnica no está especificado que lo utilicen para muros portantes. Albañilería estructural. Unidades que se pueden construir sin necesidad de columnas. Estos son por ejemplo, los muros que vimos en la diapositiva de acá, ¿no? Que son los muros portantes no confinados. Son unidades que se pueden construir sin necesidad de columnas. Ahí ustedes pueden ver en la imagen que son bloques de concreto
en la parte central del eje del muro se colocan varillas de diámetro calculado, el diámetro que está en las especificaciones técnicas en el plano. Se coloca, esta varilla va aproximadamente hasta el cimiento y hasta toda la altura que tenga el muro, pues, ¿no? De repente el muro es de 3 metros. Se puede construir sin necesidad de columna. Acá también, por ejemplo, miren acá en la parte derecha, no solamente se puede construir con muros de bloques de concreto, ¿no? También, por ejemplo, ahí vemos un ladrillo, bueno, no sé cuántos huecos será, pero se ve que más de 18 huecos, y también se le coloca una varilla en el eje del muro, cada espaciado según el cálculo que haya hecho el ingeniero estructural y que se especifica en los planos. Y eso también es una albañilería estructural, pues, ¿no? No necesita columnas, a pesar de que es ladrillo de, como por decir, 18 huecos, digamos así, ¿no? También están los marcos de acero, el drywall estructural, o mejor comúnmente conocido, ¿no?, como el steel framing. Es este tipo de construcción de drywall se diferencia del drywall convencional que todos conocemos, todos hemos visto, todos tenemos algún tipo de experiencia, que este drywall, sus muros sí pueden soportar cargas. Sí, es un sistema estructural propiamente dicho, puede soportar cargas 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Depende del grosor de los perfiles y todo eso. El steel framing es un sistema de construcción que cada día se está implementando más en Estados Unidos. Por ejemplo, es muy utilizado este tipo de construcción. Incluso yo he leído que hasta es mejor todavía por ejemplo, la albañilería confinada, que es mejor que la albañilería estructural, ¿no? Es mucho mejor todavía eso. ¿Por qué? Porque se construye de una manera más rápida. Ya no están esperando a que, como el proceso constructivo, ¿no? Primero hacemos los cimientos, luego hacemos la parte superior de los sobrecimientos, los muros, esperamos todavía, asentamos ladrillo hasta 1,20 m, vuelve a que esperar hasta el otro día para asentar 1,20 m más de altura, según reglamento, eso es lo recomendable, pues no se debe levantar toda la pared en un solo día. En cambio, no, llegas y tú ya, si tienes bastantes brigadas, puedes avanzar tranquilamente, trabajar de noche incluso, ¿no? Por eso es que le digo, es que es bien utilizado en Estados Unidos y en Asia. Dice, si bien guarda algunas similitudes con la construcción en seco, es un método que se diferencia de él en varios aspectos clave. Básicamente, el steel framing es un sistema de construcción que emplea perfiles de acero conformados en frío y galvanizados, en vez de vigas de madera o aluminio como elementos estructurales. Casos reales. Vamos a ver un poco de casos reales. Por ejemplo, según el plano, indica un muro portante, pero en la práctica, con ladrillo pandereta, ¿no? Esto es muy común, sobre todo en Lima, que no se respeta ninguna, muy pocas normas urbanas, ¿no? Por ejemplo, es un muro central, digámoslo así, central, que está en la mitad de la vivienda o en el centroide de la vivienda, y por lógica va a soportar cargas, ¿no? Va a tener mayor área tributaria para el aporte de cargas. Sin embargo, el dueño dice, no, hay que construirlo con ladrillo pandereta, lo construyen, ¿no? ¿Qué debemos hacer ahí? En realidad, muy pocos planos, ¿no?, indican que muro es o no portante. En realidad esto más tiene que ver con el criterio del profesional. ¿O ustedes han visto algún plano? Me pueden comentar ahí, dejar sus comentarios. ¿Han visto algún plano, alguna leyenda o algún plano adicional que debería ser así, ¿no?, donde me indique qué muro es portante? Por ejemplo, me indique muro tal, el eje tal es portante. Ya, entonces yo tengo que tener, el que va a construir tiene que tener especial cuidado con ese muro, ¿no? Esa parte, ¿no? Tiene que estar ahí viendo que la junta de la separación de ladrillo a ladrillo sea del grosor del dedo, mínimo 1 pulgada, mínimo 1 centímetro, que el asentado y la ploma esté bien, pues, ¿no?
pero mayormente no hay, pues, no hay ningún plano adicional, ni siquiera ni una leyenda que diga que tal muro es portante, tal muro es divisorio, ¿no? Por eso es que las construcciones salen así, pues, ¿no? Mal. Una recomendación sería hacer una leyenda adicional donde indique qué muro es portante. Emplear, lógicamente, si es que, si es que hubiera, donde indique qué muros son portantes y que no, pues yo sé ya por lógica que si es portante tengo que emplear eh, ladrillo King Kong 18 huecos que sea para muro portante. Pido la especificación al que me va a traer a la ferretería, mi proveedor. Entonces corroboro que estoy utilizando el ladrillo correcto y ya procedo a levantar mi muro, ¿no? Otra consideración especial, ¿no? Estos muros portantes no deben cortarse ni para instalaciones eléctricas ni sanitarias, ¿no? Es un elemento estructural, hay que tener mucho cuidado con estos muros. Hay veces que, por ejemplo, ya lo construyen con ladrillo King Kong, muro portante, y empiezan a hacerle las perforaciones para pasar por ahí una tubería que se les olvidó, ¿no? O para las instalaciones eléctricas, para meter el tubo, ahí están debilitando el muro, prácticamente ya no va a ser estructural, ya no va a servir, pues, no, para el fin. Ya sabemos que para las instalaciones sanitarias se deben hacer columnetas aparte o ductos, ¿no? Pero evitar cortar los muros, sobre todo si son portantes, ¿no? Sobre todo si son portantes. Importancia de saber qué sistema estructural vamos a utilizar, o albañilería confinada, muros portantes o sistema porticado. Esto es muy importante antes de construir. ¿Qué sistema estructural vamos a utilizar? Albañilería confinada, la común, la que primero se hace el muro y luego se llena la columna de forma dentada. El muro tiene que tener de forma dentada, si no mechas. O sistema porticado, ¿no? Que es lo que primero se hace el pórtico, la columna, la viga, y el muro se hace después. Y por último, si quieres hacerlo, ¿no? Puedes utilizar drywall, puedes utilizar mamparas, puedes utilizar ladrillo pandereta, eso ya no importa, ya, porque tu sistema es amorticado. Solamente los muros van a ser para pura cuestión de arquitectura, no va a aportar nada a tu sistema porticado. Pero lógicamente este sistema porticado es más caro, pues, ¿no? Es muchísimo más caro que el sistema de albañilería confinada. Eh, ¿qué solución, no? Si es que el dueño, tú como profesional vas a supervisar y en vez de poner un ladrillo portante pusieron un ladrillo pandereta, pues demolerlo, ¿no? Y construirlo correctamente con un ladrillo con 18 huecos. Más casos reales. ¿Por qué es preciso utilizar albañilería confinada? Las edificaciones con este estilo de construcción son mucho más seguras, motivo por el que es la ideal y más recomendada forma de construir por arquitectos, ingenieros civiles, albañiles y todo especialista en este ámbito, ¿no? Sobre todo, aparte de que es segura, es económica, ¿no? Muy económica. Garantiza un trabajo impecable en la construcción de viviendas y la tranquilidad para quienes la habitarán. ¿Se consigue la resistencia de viviendas ante efectos sismos y terremotos? Sí, pero para lograr que esta vivienda sea segura de albañilería confinada, tenemos que tener supervisión de un profesional, construir con ladrillos adecuados, una correcta supervisión, pues, ¿no? Tenemos una correcta dosificación de concreto, buenos cimientos, ¿no? Todo en realidad suma. No solamente porque no, que mi casa es de albañilería confinada y ya va a resistir, ¿no? El tiempo suficiente para yo poder salir de mi casa y todo eso. ¿Qué elementos influyen en esto? La calidad del ladrillo, el proceso de construcción, la supervisión profesional que ya les comenté, ¿no? Y asegurarse, lógicamente, que la edificación quede como albañilería confinada, ¿no? Que tenga todas sus columnas de arrastre exactamente, que no estén cortando los muros, ¿no? Todo eso tenemos nosotros como profesionales que estar chequeando. Dice, ¿se pueden cortar los muros para encontrar tubería de instalaciones sanitarias o eléctricas? No, pues no.
pero todos sabemos que en la práctica es que no y no, y entonces no se va a hacer. Hay que buscarle una solución, o al menos si es que ya lo cortamos, hay que tratar de darle la resistencia que se le ha quitado al muro. Dice, lo ideal sería en el asentado de ladrillo ir dejando esos espacios requeridos para colocar las tuberías, claro. Posteriormente rellenar con el mismo mortero del asentado de ladrillo y para culminar colocar una malla de 1 metro cuadrado aproximadamente. Por ejemplo, para un interruptor, digamos así, ¿no? Ya un muro portante o en un muro se hizo un hueco para colocar la tubería y todo. Bueno, ya lo hicieron. No, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque no dejaron el espacio entre el ladrillo, se olvidaron, no vieron el plano, se fue el ingeniero, vino el otro día y ya estaba, ya estaba el hueco hecho. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Hay unas mallitas especiales y en esa zona que se ha rajado el muro, digamos, se ha rajado 1 metro a partir del techo, o 1,5 metros a partir del techo hacia abajo de la mitad del muro. Entonces, en toda esa área, como aún todavía no la tarrajean, se colocan las mallas, se asegura con clavos y se comienza a hacer una especie de, ya cuando lo tarrajeen, ya esa malla va a quedar ahí, ¿no? Y le va a aportar esa resistencia que le han quitado del hueco, quizás en algo aliviane ahí esa parte, ¿no? Porque cuando haya un sismo, ese como especie de junta, de grupo,